Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque se aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Estamos leyendo el Sermón de la Montaña, porque Jesús lo pronunció sentado en una montaña, rodeado cerca de los 12, y después de una muchedumbre que ha venido a escuchar su enseñanza. Él ha pronunciado las bienaventuranzas, les ha dicho a qué deben atenerse con él, qué es lo que deben esperar y qué es lo que no pueden esperarse de él. Pronunció las bienaventuranzas, ha dicho a los discípulos que son la sal de la tierra y la luz del mundo, y luego ha comenzado a decirles que la justicia de los discípulos debe superar a la justicia practicada por los escribas y los fariseos. Luego comenzó a presentar varios mandamientos, cómo se mandaba que se cumplieran y cómo él enseñaba a cumplirlos de una manera más perfecta. Ahora Jesús les dice: ustedes han oído porque se les ha enseñado, y eso que ellos han oído fue lo que oyeron los antepasados de la misma boca de Moisés, que a su vez la recibió directamente de Dios. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Estrictamente hablando, no hay un solo pasaje bíblico que diga eso. Se trata más bien de una manera en que interpretaron esta parte los antiguos, porque decían: Señor, ¿acaso no odio a los que te odian? Todo lo que hicieron es interpretar como enemigos a los paganos y a los que estaban opuestos a Dios. Se debe amar al prójimo, y dice Jesús, ustedes deben también amar a sus enemigos. Para los judíos, para los israelitas, el enemigo era todo aquel extranjero que no creía en el mismo Dios, o que era enemigo de Israel, como los samaritanos. Pero Jesús les dice, esta es la antítesis, les dijeron esto, yo en cambio les digo, deben amar, es un mandato, es un imperativo de tiempo presente que tiene vigencia permanente. Amen, sigan amando y continúen amando a sus enemigos. Y ese amor debe traducirse en acciones de tipo bueno. Deben hacer el bien a aquellos que los odian. No deben devolver mal a quienes hacen mal. Deben hacerle bien aún a aquellos que les hacen el mal, en cualquier manera, porque el odio puede ser expresado hasta en miradas, palabras, acciones, y a esas personas no se les debe retribuir con la misma paga, odiándolos y tratándolos del mismo modo. Deben tratarlos bien. Y otra forma de mostrarles el amor es
haciendo oración por ellos. Una oración también permanente, continua, que no se termine, que sea una súplica, una petición en favor de sus perseguidores, aquellos que rechazan a los que son discípulos de Jesús en cualquier ambiente. Y estos que los persiguen también son enemigos. Y en cuanto a enemigos, además de ejercitar acciones concretas para eliminarlos, los acusan en falso. Y los discípulos de Jesús, lejos de aclarar las cosas, que es una acusación calumniosa a la que están dirigiendo contra ellos solamente deben rogar, deben suplicar y elevar sus voces al Padre Celestial en favor de estos perseguidores calumniosos. Cuando ellos hagan esto, que hagan el bien a los que los odian, cuando supliquen por sus perseguidores y acusadores falsos, esas mismas acciones les harán en ese mismo momento actuar como hijos de su Padre Celestial, como hijos de Dios. Es importante notar que en este pasaje Jesús nos dice quién es Dios para él. Lo llama Padre Celestial. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús utiliza la palabra Jehová, en primer lugar porque es griego, el texto original del Nuevo Testamento. En segundo lugar porque la palabra Jehová no existe ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Y Jesús nunca reveló ese nombre falso. Jesús dice que Dios es el Padre Celestial y este Padre Celestial tiene una conducta perfectamente definida. Un Padre para todos. En lo alto del cielo manifiesta su paternidad, su amor, haciendo descender los rayos luminosos y cálidos del sol sobre aquellos que son buenos, sin discriminar a los que son malos. No los excluye de la presencia benéfica del sol. Y este mismo Padre Celestial es el que manda descender la lluvia con su humedad y frescura sobre los que son justos, los que hacen la voluntad de Dios, y no excluye de este beneficio a los que no hacen la voluntad de Dios, que es el Padre de todos. Así deben ser los discípulos de Jesús. Deben superar de esta manera a los escribas y fariseos. Y ahora Jesús concluye esta parte diciendo: si ustedes solamente aman a los que les retribuyen amor, les responden con amor, no tienen mérito alguno para poder obtener una recompensa. Los discípulos saben que los publicanos, gente dedicada a cobrar impuestos al servicio de Roma, también aman o saludan a los que los tratan bien. Entonces ellos no deben saludar solamente a los que son sus hermanos. No puede ser una cosa normal. Ellos tienen que hacer algo extraordinario. Porque si ellos se comportan de la misma manera que los publicanos y que los paganos, que tratan bien a los que los tratan bien, no dejan de ser iguales que los paganos, que los que no conocen a Dios. En otras palabras, nosotros encontramos que tanto los publicanos como los paganos hacen lo mismo que a los fariseos y sus escribas. Tratan bien a los que los tratan bien. Los discípulos, en cambio, deben ser como el Padre Celestial, deben ser perfectos en su manera de tratar a los demás, especialmente a los enemigos, tratándolos como el Padre Celestial los trata.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.